¿Alguna vez has sentido que las emociones te arrastran sin que tú puedas dirigir tu mente? Imagina poder enfrentar cada obstáculo con la serenidad de un sabio, manteniendo el control en medio del caos. En la vida, todos nos enfrentamos a momentos en que las adversidades, las decepciones y el dolor parecen abrumarnos, poniendo a prueba nuestra fortaleza interna. Pero no se trata de huir del sufrimiento o reprimir lo que sientes. Se trata de aprender a responder con sabiduría y a dominar tu universo interior. El estoicismo nos enseña que el verdadero poder no radica en controlar el mundo exterior, sino en gobernar nuestras emociones y pensamientos. Cuando entrenas tu mente para reaccionar con calma ante las tormentas emocionales, descubres que la claridad, el equilibrio y la resiliencia están siempre a tu alcance. Antes de continuar, quiero que te comprometas con tu transformación interna. Deja un comentario con la frase: hoy elijo pensar, vivir y actuar con una mente fuerte. Soy estoico. Deja esta afirmación como testimonio de tu decisión de crecer y dominar tus emociones. Número 1. Postura firme y mente fría. Las emociones son parte de nuestra naturaleza. Todos hemos sentido enojo, miedo, frustración o deseo de reaccionar impulsivamente ante algo que nos desagrada. Pero aquí está el problema. Si dejas que tus emociones tomen el control, te conviertes en un esclavo de ellas. Tu vida se convierte en un ir y venir de reacciones automáticas, sin dirección, sin propósito, sin dominio sobre ti mismo. El estoicismo nos enseña algo fundamental. Entre el estímulo y la respuesta hay un espacio, y en ese espacio radica nuestra libertad. No somos marionetas de nuestras emociones. No estamos obligados a actuar según el primer impulso que nos invade. Podemos detenernos, pensar y elegir nuestra respuesta. Imagina que alguien te insulta. Tu reacción instintiva puede ser responder con furia, devolver el golpe verbal o incluso físico. Pero, ¿qué ganas con eso? Solo alimentas el conflicto, solo entregas tu paz mental a otra persona. Epicteto lo dijo claramente: si alguien te provoca, recuerda que tu mente es tuya. Tú decides si ceder o no a la provocación. El primer paso para dominar tus impulsos es crear distancia emocional. No significa reprimir lo que sientes, sino observarlo con calma. Cuando una emoción fuerte te invada, en lugar de actuar de inmediato, respira. Detente. Pregúntate: ¿esto que siento merece una reacción inmediata? ¿O es solo un impulso pasajero que desaparecerá en unos minutos? En la mayoría de los casos, la respuesta es clara. Las emociones son como nubes en el cielo. Vienen y van. Si actúas en el momento de mayor intensidad emocional, es probable que hagas algo de lo que te arrepientas después. Marco Aurelio nos da un consejo simple pero poderoso. Si te enojas, no digas ni hagas nada hasta que pase la tormenta interna. Imagina lo diferente que serían muchas situaciones si todos aplicaran esto. ¿Cuántos conflictos se evitarían? ¿Cuántas decisiones impulsivas dejarían de arruinar relaciones? ¿Cuántos momentos de paz se conservarían en lugar de ser sacrificados por una reacción sin control? Dominar tus impulsos también significa entender la transitoriedad de las emociones. Piensa en la última vez que te sentiste extremadamente molesto por algo. Ahora, pregúntate: ¿todavía sientes la misma intensidad hoy? Seguramente no. Las emociones son temporales, pero las consecuencias de nuestras acciones pueden ser permanentes. Un ejercicio estoico para entrenar este control es la pausa consciente. Cuando sientas una emoción intensa, no respondas de inmediato. Espera unos segundos, respira profundamente, observa la emoción en lugar de actuar desde ella. Pregúntate: ¿cuál sería la respuesta de mi mejor versión? ¿Cómo respondería alguien que admiro? Con el tiempo, este hábito se convierte en un escudo contra las decisiones impulsivas. Te da claridad en momentos donde la mayoría de las personas pierden el control. Te convierte en dueño de ti mismo, en lugar de ser un esclavo de las circunstancias. El estoicismo nos enseña que la verdadera fortaleza no está en la agresión,
sino en la calma. No está en reaccionar con rabia, sino en responder con sabiduría. No está en dejarse llevar por los impulsos, sino en dominarlos con inteligencia. Al final del día, la pregunta es simple. ¿Quieres vivir una vida reactiva en la que tus emociones dicten tu comportamiento? ¿O una vida con propósito, donde tú elijas cada una de tus acciones con claridad y conciencia? La respuesta está en tus manos, o mejor dicho, en tu mente. Número 2. Observación de las emociones. El mundo exterior es un caos constante. Las noticias, las redes sociales, los problemas personales, la incertidumbre sobre el futuro. Todo parece estar diseñado para distraerte, para robarte la paz, para hacerte reaccionar sin pensar. Pero el verdadero problema no está ahí afuera, sino en cómo permites que ese caos se infiltre en tu mente. Los estoicos entendieron algo fundamental. No puedes controlar el mundo, pero sí puedes controlar cómo lo interpretas. Tu mente es tuya, tu claridad es tu responsabilidad. Puedes ser arrastrado por cada emoción, por cada provocación, o puedes elegir mantenerte firme como un faro en medio de la tormenta. Imagina estar en una situación de tensión, una discusión, una mala noticia, un imprevisto. Lo que hace la mayoría de la gente es reaccionar de inmediato, dejarse llevar por la emoción del momento. Pero un estoico no. Un estoico da un paso atrás, observa lo que siente sin identificarse con ello, respira, reflexiona y luego actúa con sabiduría. Marco Aurelio lo dijo con claridad. Si te perturba algo externo, no es eso lo que te inquieta, sino tu juicio sobre ello. Todo lo que experimentas pasa primero por tu interpretación. No son los eventos los que te afectan, sino cómo decides verlos. Si quieres dominar tu mente, necesitas desarrollar la capacidad de crear un espacio entre el estímulo y tu respuesta. Cuando algo te irrite, cuando sientas que una emoción está tomando el control, no actúes de inmediato. Espera, analiza, pregúntate, ¿vale la pena reaccionar así? ¿Esto es realmente tan grave? ¿Cómo respondería alguien con sabiduría? La mayoría de nuestras preocupaciones están infladas por nuestra mente. Piensa en la última vez que estuviste ansioso por algo. En ese momento parecía el fin del mundo. Pero si miras hacia atrás, te das cuenta de que sobreviviste, de que no era tan importante como parecía. El problema es que vivimos demasiado en el futuro o demasiado en el pasado. La ansiedad viene de pensar en lo que podría salir mal, la culpa viene de lo que ya pasó, pero la claridad mental solo existe en el presente, en lo que está ocurriendo ahora. En este preciso momento, los estoicos practicaban una técnica llamada visión desde arriba. Imagina que estás viendo tu vida desde una gran altura, como si fueras un espectador en un teatro. De repente, lo que parecía un problema enorme se vuelve pequeño. Te das cuenta de que la mayoría de las cosas que te preocupan hoy serán irrelevantes en unos años. Cuando el caos te rodee, recuerda que tú decides qué tan afectado quieres estar. Puedes alimentar la tormenta en tu mente o puedes elegir la calma. Puedes reaccionar como todos los demás o puedes actuar con sabiduría y paciencia. Piensa en esto. Cada vez que decides no reaccionar impulsivamente, estás ganando poder sobre ti mismo. Cada vez que eliges la claridad en lugar del caos, estás entrenando tu mente para ser más fuerte. Cada vez que practicas el control, te acercas más a la libertad. El mundo nunca será perfecto, las circunstancias nunca serán ideales, pero tu mente puede ser inquebrantable. No porque no sientas, sino porque has aprendido a no ser dominado por lo que sientes. Porque has decidido que, sin importar lo que ocurra, tú mantendrás la claridad. Número 3. Respuestas lógicas en momentos de estrés. Cuando te enfrentas a una situación difícil, ¿cómo reaccionas? La mayoría de las personas actúan impulsivamente, dejándose llevar por la emoción del momento. Responden con ira, con miedo, con ansiedad. Pero la emoción es un mal consejero. No piensa, no evalúa, no calcula, simplemente reacciona. El estoicismo nos enseña que la verdadera fortaleza
no está en la rapidez de la respuesta, sino en la claridad con la que la tomamos. En momentos de presión, lo peor que puedes hacer es dejarte llevar por la tormenta interna. Lo mejor que puedes hacer es pausar, respirar, crear un espacio entre lo que sucede y tu respuesta. Imagina que estás en medio de una discusión acalorada. Tu primera reacción es defenderte, levantar la voz, responder con agresividad, pero ¿qué pasaría si en lugar de eso te detienes un segundo y piensas? Si en lugar de actuar por impulso, analizas la situación con calma, lo que parecía un ataque personal podría ser solo un malentendido. Lo que parecía una urgencia podría no ser tan grave. Marco Aurelio lo decía de manera simple pero poderosa. La ira no es una respuesta necesaria, no es la única opción. Siempre tienes la posibilidad de elegir otra forma de reaccionar. Pero para hacerlo, necesitas entrenarte en algo fundamental: la pausa consciente. La pausa consciente es la clave para responder con lógica en lugar de emoción. Antes de actuar, antes de decir algo de lo que puedas arrepentirte, antes de tomar una decisión impulsiva, detente. Pregúntate, ¿qué está sucediendo realmente? ¿Cómo estoy interpretando esta situación? ¿Mi reacción mejorará la situación o la empeorará? Esa breve pausa puede cambiarlo todo. Puede evitar una discusión innecesaria, puede evitar una decisión errónea, puede darte la claridad para ver lo que otros no ven. El problema del estrés es que hace que todo parezca más grave de lo que realmente es. Tu mente entra en modo de alerta, exagera los problemas, reduce tu capacidad de pensar con claridad. Pero si logras observar el estrés sin identificarte con él, puedes recuperar el control. Los estoicos practicaban la visión desde arriba. Cuando estés en una situación tensa, imagina que la observas desde la distancia, como si fueras un espectador viendo una película. De repente, el problema pierde su intensidad. Dejas de sentirte atrapado en él y comienzas a verlo como algo que puedes manejar. Piensa en la última vez que sentiste estrés por algo que luego resultó insignificante. Un problema en el trabajo, una discusión en casa, un comentario negativo. En el momento parecía algo grande. Hoy probablemente ya ni siquiera lo recuerdas. Si aprendes a ver los problemas desde la perspectiva correcta, reduces su impacto sobre ti. No porque ignores la realidad, sino porque la enfrentas con inteligencia. Un ejercicio práctico para fortalecer esta habilidad es: cuando sientas que el estrés te domina, simplemente detente. Cuenta hasta 3. Pregunta: ¿cómo respondería si estuviera en mi mejor versión? Esa simple acción interrumpe la reacción automática y te da tiempo para elegir tu respuesta con sabiduría. El estrés es inevitable, pero perder la cabeza no lo es. Puedes enfrentarlo con calma, con razón, con estrategia. Puedes ser el que mantiene la claridad cuando todos los demás se dejan llevar por el caos. La próxima vez que la presión se haga presente, recuerda esto: no estás obligado a reaccionar de inmediato. No tienes que ceder al impulso. Puedes pensar, puedes decidir, puedes elegir. Y en esa elección radica tu poder. Número 4. Disciplina mental y fortaleza. Cada día enfrentamos decisiones que moldean quiénes somos. Desde el momento en que nos despertamos hasta el instante en que cerramos los ojos por la noche, hay una batalla interna que se libra en nuestra mente. A veces queremos tomar el camino fácil, el de la comodidad, la inmediatez y la gratificación instantánea. Pero otras veces elegimos el camino difícil, el de la disciplina, la paciencia y el esfuerzo sostenido. Y esa elección, más que cualquier otra cosa, define nuestro destino. Los estoicos entendieron que la verdadera libertad no es hacer lo que quieres, sino dominar tu mente para hacer lo que debes. La disciplina no es una restricción, sino un acto de poder. Es la capacidad de decirte a ti mismo qué hacer y obedecerlo, sin depender de motivaciones externas ni del estado de ánimo del momento. Es entender que el esfuerzo de hoy construye la fortaleza del mañana. Imagínalo como si tu mente fuera un músculo.
Si nunca la entrenas, se debilita, se vuelve perezosa, busca la salida más fácil. Pero si la sometes al esfuerzo, si la expones al desafío diario, se endurece, se fortalece y se convierte en un instrumento afilado, capaz de resistir cualquier tormenta. Epicteto lo decía claramente: ningún hombre es libre si no es dueño de sí mismo. ¿Cómo entrenas tu disciplina mental? Empieza con pequeños actos diarios. Despierta a la hora que dijiste que lo harías, sin excusas. Cumple con lo que te prometiste, incluso cuando no tengas ganas. Resiste el impulso de la gratificación inmediata y elige lo que te hará mejor a largo plazo. La disciplina no se desarrolla en grandes gestos heroicos, sino en los hábitos constantes que construyes en el día a día. Cuando decides actuar con disciplina, algo poderoso sucede. Dejas de ser esclavo de tus emociones y comienzas a ser el arquitecto de tu destino. Dejas de reaccionar impulsivamente y empiezas a responder con propósito. No es fácil, pero es el precio de la grandeza. Los estoicos practicaban ejercicios de autocontrol para fortalecer su mente. Marco Aurelio, el emperador filósofo, solía imaginar los peores escenarios posibles para prepararse mentalmente y no ser tomado por sorpresa. Séneca practicaba la austeridad voluntaria, durmiendo en suelos duros y comiendo alimentos simples, para recordarse a sí mismo que podía resistir la incomodidad. Tú también puedes aplicar estos principios en tu vida. La próxima vez que sientas el impulso de rendirte, de procrastinar, de elegir la comodidad sobre el crecimiento, recuerda esto: cada decisión que tomas te acerca o te aleja de la persona que quieres ser. La disciplina no es un castigo, es una herramienta. No es una carga, es una llave. Es lo que separa a los que simplemente desean de los que realmente logran. No esperes a sentirte motivado. La motivación es volátil, va y viene. En cambio, la disciplina es confiable. Es el cimiento sobre el cual puedes construir una vida sólida, estable y significativa. No dependas de lo que sientes, apóyate en lo que sabes que debes hacer. Porque al final del día, las emociones fluctúan, pero la disciplina permanece. La pregunta es: ¿estás dispuesto a entrenarte para ser fuerte? ¿O seguirás siendo un esclavo de tus impulsos? La respuesta está en ti, en cada pequeña elección, en cada pequeño acto de autodominio. La verdadera fortaleza no se impone, se construye. Y hoy es el mejor día para empezar. Número 5. Libertad interior ante la adversidad. Piensa en esto. ¿Qué significa ser verdaderamente libre? No hablo de libertades externas, no hablo de poder hacer lo que quieras en el mundo físico. Me refiero a la libertad real, la que ninguna persona, ninguna circunstancia, ninguna crisis te puede arrebatar. Epicteto, uno de los más grandes filósofos estoicos, nació esclavo. No tuvo privilegios, no tuvo riqueza, no tuvo opciones. Sin embargo, alcanzó una libertad que la mayoría de las personas jamás conocerán. La enseñanza más poderosa de Epicteto es simple y al mismo tiempo revolucionaria. No importa lo que ocurra a tu alrededor, siempre tienes el control sobre cómo reaccionas. No puedes elegir si alguien te trata injustamente, pero puedes elegir si esa injusticia te enoja o te fortalece. No puedes evitar todas las dificultades, pero puedes decidir si esas dificultades te hunden o te elevan. La libertad interna es la única que realmente importa. Las circunstancias externas cambian constantemente, pero tu capacidad de controlar tus pensamientos y emociones siempre está en tus manos. Y aquí está la clave. La mayoría de las personas entregan ese poder sin siquiera darse cuenta. Se dejan llevar por el enojo, por la frustración, por el miedo. Permiten que su felicidad dependa de cosas que no controlan: la opinión de otros, el clima, el tráfico, la economía, la aprobación ajena. Viven como esclavos de sus emociones, pero Epicteto nos recuerda que la libertad no es externa sino interna. No es un derecho que alguien te otorga, es una habilidad que tú desarrollas. Si tienes control sobre tu mente, eres libre.
Si no lo tienes, no importa cuántas comodidades tengas, seguirás siendo un prisionero de tu propia reactividad. Piénsalo. ¿Cuántas veces has sentido que alguien más arruinó tu día? ¿Cuántas veces te has enojado porque algo no salió como querías? Cada vez que dejas que algo externo controle tu estado emocional, te conviertes en su esclavo. La adversidad es inevitable, pero lo que determina tu destino no es lo que te sucede, sino cómo respondes a ello. Epicteto fue un esclavo, pero nunca se vio a sí mismo como una víctima. En su mente, él era libre porque no permitía que nadie dictara sus emociones o su carácter. Y aquí viene la pregunta importante. ¿Cuántas veces te has sentido atrapado, sin salida, sin opciones? Tal vez en un trabajo que no te gusta, en una relación que te frustra, en una situación que parece imposible de cambiar. Pero la verdad es que siempre tienes una opción. Cómo interpretas lo que te sucede y cómo respondes a ello. Si decides que la adversidad es un obstáculo, lo será. Si decides que es una oportunidad de crecimiento, también lo será. Esa es la verdadera libertad. Los estoicos tenían un ejercicio poderoso para fortalecer esta mentalidad. Cada vez que se enfrentaban a una situación difícil, se preguntaban, ¿es esto algo que puedo controlar? Si la respuesta era no, simplemente lo aceptaban y dirigían su energía a lo que sí podían controlar, su reacción. Imagina aplicar esto en tu vida diaria. Imagina despertar cada día con la certeza de que, pase lo que pase, tú decides tu actitud. Que ninguna persona, ninguna circunstancia, ningún fracaso tiene el poder de controlar tu estado mental. Esa es la fortaleza que Epicteto nos enseñó. Así que la próxima vez que enfrentes un desafío, recuerda esto. La libertad no es lo que el mundo te da, es lo que decides dentro de ti. Y esa libertad nadie puede arrebatártela. Número 6. Meditación estoica y el valor del silencio. El mundo está lleno de ruido, ruido externo, voces, distracciones constantes. Pero el ruido más peligroso no es el que viene de afuera, sino el que ocurre dentro de nuestra mente. Esa corriente interminable de pensamientos, preocupaciones, emociones descontroladas. Los estoicos entendieron algo fundamental. Solo en el silencio podemos encontrar claridad. Solo en la calma podemos ver las cosas tal como son, sin las distorsiones del miedo, la ansiedad o la impaciencia. La meditación estoica no es una práctica mística, no es algo reservado para monjes o filósofos alejados del mundo. Es una herramienta real, práctica y accesible, diseñada para fortalecer la mente, para ayudarnos a enfrentar el caos con una actitud serena y firme. Es un ejercicio de reflexión y de autocontrol, un momento para detenerse, para observar sin juzgar, para entrenar la capacidad de responder en lugar de reaccionar. Piensa en un río después de una tormenta. Su agua está turbia, revuelta, llena de sedimentos. Así es la mente cuando está atrapada en la agitación diaria. Pero si el río se detiene, si la corriente se calma, el agua se vuelve clara y en esa claridad puedes ver el fondo, puedes ver con precisión. La meditación estoica es ese proceso de calmar la mente, de permitir que la agitación se asiente para ver con objetividad. Uno de los ejercicios más sencillos y poderosos es el escaneo corporal. Encuentra un lugar tranquilo, siéntate con la espalda recta, cierra los ojos y simplemente respira. Siente tu cuerpo. Comienza desde los pies y sube lentamente, identificando tensiones, liberándolas. En cada respiración, suelta lo que no necesitas. Lo importante no es dejar la mente en blanco, sino observar los pensamientos sin apegarte a ellos, sin reaccionar a cada idea que aparece. En la filosofía estoica, el silencio no es vacío. Es un espacio lleno de conciencia, de entendimiento. Los estoicos lo usaban para reflexionar sobre sus acciones, para revisar sus emociones y prepararse para el día siguiente con mayor claridad.
Marco Aurelio, en sus meditaciones, practicaba esto cada noche, evaluando lo que había hecho bien, en qué podía mejorar y cómo podía enfrentar el futuro con más sabiduría. El ruido del mundo puede ser abrumador, pero la pregunta es, ¿qué tanto de ese ruido permites que controle tu estado mental? ¿Cuánto de tu energía se desperdicia en pensamientos innecesarios, en preocupaciones que no puedes cambiar? El silencio interior no se trata de escapar del mundo, sino de encontrar dentro de ti un espacio de claridad al que puedas regresar en cualquier momento. Imagina una discusión fuerte con alguien, un problema inesperado en el trabajo, un momento de frustración. Si reaccionas sin pensar, el caos te arrastra. Pero si te das unos segundos de silencio, si respiras, si permites que la turbulencia baje, entonces puedes responder desde la calma, desde la razón, en lugar de dejar que el impulso tome el control. El valor del silencio está en su poder de revelar la verdad. Te permite ver lo que realmente importa, separar lo esencial de lo superficial. En un mundo que te exige reaccionar de inmediato, tener la disciplina de pausar, de observar, de meditar, es un acto de poder. Un recordatorio de que al final la única cosa que realmente puedes controlar es tu propia mente. Así que la próxima vez que sientas que el ruido te abruma, recuerda, la claridad no se encuentra en el exterior, sino en el espacio que eres capaz de crear dentro de ti. La calma es un músculo que se entrena, y en el silencio encuentras la verdadera fortaleza. Número 7. El significado de ser frío. Ser frío no significa no sentir, no significa ser indiferente o insensible. Ser frío, en su verdadera esencia, es actuar con claridad, con control, sin que las emociones gobiernen la razón. Es la capacidad de mantener la calma cuando todo a tu alrededor es caos, de pensar con claridad cuando la presión aumenta, de decidir con lógica en lugar de dejarse arrastrar por el impulso. La confusión surge cuando se interpreta la frialdad como la ausencia de emociones, pero la realidad es otra. No se trata de no sentir, sino de reconocer lo que sientes sin permitir que eso dicte tu comportamiento. Piénsalo por un momento. ¿Cuántas veces has tomado decisiones apresuradas solo para darte cuenta después de que fueron impulsivas? ¿Cuántas veces dejaste que la ira, la tristeza o la frustración definieran tu respuesta? Ser frío, en el sentido estoico, es aprender a poner distancia entre la emoción y la acción. Es tomarte un segundo antes de reaccionar, es aprender a evaluar la situación desde una perspectiva externa, sin estar completamente atrapado en ella. Es entender que el autocontrol no es una represión, sino una estrategia para actuar con inteligencia. Imagina una discusión intensa, alguien te provoca, te insulta, busca llevarte al límite. Si respondes con la misma energía, caes en su juego. Pero si en cambio respiras, observas, analizas y respondes con calma, entonces el poder es tuyo. Has demostrado control, has decidido en lugar de reaccionar, has mostrado que la emoción no te domina. La clave de esta mentalidad está en la claridad. La verdadera frialdad es la claridad, la capacidad de ver las cosas tal como son, sin distorsiones emocionales. Es poder diferenciar entre lo que puedes controlar y lo que no. Es aceptar las circunstancias sin resistencia innecesaria. Es saber que lo único que realmente tienes bajo tu poder es tu propia respuesta. Es fácil confundir el control con la insensibilidad, pero lo que realmente diferencia a una persona con dominio emocional de alguien indiferente es la conciencia. Quien es indiferente no siente. Quien tiene autocontrol siente, pero elige cómo responder. Esto no significa que debas convertirte en alguien frío en el sentido tradicional de la palabra. No se trata de aislarte emocionalmente ni de bloquear lo que sientes. Se trata de aprender a canalizar esas emociones de una manera útil. Se trata de entender que la ira puede convertirse en determinación, que la tristeza puede transformarse en reflexión, que la frustración puede servir como impulso para mejorar. La frialdad bien entendida es una fortaleza.
Te permite moverte por la vida sin ser sacudido por cada emoción pasajera. Te permite tomar decisiones sin arrepentimientos innecesarios. Te convierte en alguien que no solo reacciona, sino que elige cada respuesta con intención. Cuando la vida te ponga a prueba, cuando el mundo te provoque, cuando sientas que la emoción quiere tomar el control, recuerda esto. Pausa, respira, observa. No es sobre apagar lo que sientes, sino sobre dominarlo. No es sobre reprimir, sino sobre dirigir. Porque quien domina su mente, domina su vida. Número 8. Inmunidad al juicio externo. El miedo al juicio de los demás es una de las cadenas más invisibles, pero más poderosas que pueden limitarnos. Vivimos en un mundo donde la opinión ajena parece definir nuestro valor. Un comentario, una mirada, una crítica, y de repente dudamos de nosotros mismos. Pero, ¿y si te dijera que la verdadera libertad se encuentra en el desapego? El juicio externo no tiene poder sobre ti a menos que se lo concedas. No es lo que los demás piensan lo que te define, sino lo que tú decides creer sobre ti mismo. Marco Aurelio decía: si sufres por lo que dicen los demás, es porque das más importancia a sus palabras que a tu propia percepción. Es aquí donde radica la clave. Cuando entiendes que las opiniones externas son solo eso, opiniones, y no verdades absolutas, te liberas. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has evitado hacer algo que realmente querías por miedo a lo que dirán? ¿Cuántas veces has cambiado tu comportamiento, tu apariencia o incluso tus decisiones solo para encajar en un molde que ni siquiera elegiste? El problema no está en la opinión de los demás, sino en la importancia que le das. Ser inmune al juicio no significa ignorar todo y actuar sin responsabilidad. No significa rechazar cualquier crítica o feedback útil. Significa filtrar, tomar lo que sirve y dejar ir lo que no. Significa que, cuando alguien te critique, en lugar de reaccionar con miedo o enojo, puedas preguntarte: ¿esto refleja algo real sobre mí o es solo una proyección de la otra persona? Las críticas, los comentarios y las expectativas de los demás suelen estar más relacionadas con ellos que contigo. La gente ve el mundo a través de sus propias experiencias, sus miedos y sus inseguridades. Lo que dicen de ti, en realidad, dice más sobre ellos. Aquí es donde la filosofía estoica nos ofrece una herramienta poderosa: la autodeterminación. Cuando vives basado en tus valores, cuando tienes claridad sobre quién eres y lo que quieres, las voces externas dejan de afectarte, no porque no existan, sino porque pierden poder sobre ti. Es como un árbol con raíces profundas. Los vientos pueden soplar con fuerza, pero no lo derriban. Para desarrollar esta inmunidad, puedes practicar la autoafirmación diaria. Cada mañana recuérdate a ti mismo quién eres, en qué crees y qué es lo que realmente valoras. Repite frases que refuercen tu identidad como: soy suficiente tal como soy, mi valor no depende de la opinión de los demás, o soy libre de elegir mi camino. Al hacer esto, estás reprogramando tu mente para que dependa menos de la validación externa. También es útil observar tus reacciones. La próxima vez que una crítica o un comentario negativo te afecte, detente un momento y analiza. Pregúntate: ¿por qué me afecta esto? ¿Es realmente cierto? ¿Cambia en algo mi esencia? Verás que la mayoría de las veces la respuesta es no. Cuando te liberas del juicio externo, ganas algo invaluable: autenticidad. Empiezas a vivir según tus propias reglas, a tomar decisiones sin miedo, a expresarte sin filtros innecesarios. Ya no buscas aprobación, porque entiendes que la única validación que realmente importa es la tuya. Así que la próxima vez que sientas la presión de lo que otros puedan pensar, recuerda esto: su opinión es solo un eco. No tiene sustancia, no define tu valor, no tiene poder sobre ti. La verdadera fortaleza está en mirar hacia adentro, en confiar en tu propio criterio y en seguir adelante sin importar el ruido exterior. Número 9. Mente tranquila y propósito.
Cuando la mente está en calma, todo se ve con mayor claridad. Las preocupaciones se disipan, las dudas se organizan y el ruido externo deja de tener poder sobre nuestras decisiones. Una mente tranquila no es una mente vacía, sino una mente en control, enfocada, capaz de discernir lo que es importante y lo que es irrelevante. Pero, ¿de qué sirve tener una mente en paz si no hay un propósito que la guíe? La calma sin dirección puede convertirse en estancamiento, en conformismo. Es la unión de la serenidad mental con un propósito claro, lo que crea una vida con significado. Cuando tienes un objetivo sólido, la paz interior se convierte en tu aliada, permitiéndote moverte con determinación y resiliencia. El estoicismo nos enseña que la verdadera estabilidad proviene del interior. No de las circunstancias, no de los resultados, sino de la alineación entre lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos. Marco Aurelio decía: elige no ser perturbado y nunca lo serás. Pero para lograrlo, necesitas saber hacia dónde diriges tu energía. Imagina que estás en medio del océano. Si tu mente está agitada, las olas te arrastran en cualquier dirección, sin control. Pero si el mar está en calma, puedes ver el horizonte, fijar tu rumbo y avanzar sin desperdiciar energía en luchas innecesarias. Así funciona nuestra vida. Cuando el propósito está claro y la mente tranquila, cada decisión se toma con intención, sin dejarse llevar por impulsos momentáneos o expectativas externas. Para lograrlo, es fundamental definir qué es lo que realmente te mueve. ¿Qué te impulsa a levantarte cada día? ¿Qué actividad podrías hacer durante horas sin sentir que el tiempo pasa? ¿Qué valor defiendes con tanta convicción que estarías dispuesto a luchar por él? La respuesta a estas preguntas te dará pistas sobre tu propósito. Una buena práctica es escribir tu propio manifiesto de vida. Un documento breve donde describas lo que realmente importa para ti, tus valores fundamentales y cómo deseas vivir cada día. No tiene que ser algo definitivo. De hecho, lo ideal es revisarlo cada cierto tiempo y ajustarlo conforme evolucionas. Pero tenerlo por escrito te ayudará a recordar tu dirección en momentos de duda o incertidumbre. Conectar con un propósito definido también transforma la manera en que enfrentas los obstáculos. Cuando sabes hacia dónde vas, cada dificultad deja de ser un problema y se convierte en una prueba, en una oportunidad para reafirmar tu compromiso. No te preguntas si deberías rendirte porque la respuesta ya está clara, sigues adelante. Y aquí entra en juego la importancia de la paciencia. No todo se logra de inmediato. Un propósito no es solo un destino, es un proceso, y para recorrerlo necesitas constancia, claridad y sobre todo confianza en que cada paso, por pequeño que sea, te acerca a lo que realmente quieres. Cuando alineas tu mente con tu propósito, las distracciones pierden fuerza. Las opiniones externas dejan de ser una carga, el miedo al fracaso se minimiza y la motivación se vuelve interna. Ya no necesitas validación porque sabes que cada acción está en sintonía con lo que realmente importa para ti. Así que hoy te invito a hacerte una pregunta clave. ¿Estoy viviendo de acuerdo con mi propósito? Si la respuesta no es clara, detente, reflexiona y ajusta el rumbo. Porque una mente en calma es poderosa, pero una mente en calma con un propósito es imparable. Número 10. Transformación a través del autoconocimiento. El cambio real no comienza con una nueva rutina, ni con una nueva estrategia, sino con una nueva comprensión de ti mismo. Puedes intentar mejorar tu vida en muchos aspectos, pero si no entiendes quién eres, qué te motiva y cuáles son los patrones que rigen tus decisiones, seguirás tropezando con los mismos obstáculos. El autoconocimiento es el punto de partida de toda transformación profunda. Conocerse a uno mismo no significa solo entender qué te gusta o qué te disgusta. Va mucho más allá. Es examinar tus creencias, tus reacciones automáticas y los miedos que te limitan. Es mirar con honestidad tus fortalezas, pero también las áreas en las que aún debes crecer.
Sin esta claridad, actuarás en piloto automático, repitiendo conductas que no te benefician, respondiendo a estímulos sin pensar y permitiendo que tu entorno dicte el rumbo de tu vida. Los estoicos comprendían que la verdadera libertad no viene de controlar lo externo, sino de controlar lo interno. Epicteto decía: no nos perturban los hechos, sino la interpretación que hacemos de ellos. Y es cierto, no es lo que sucede lo que nos afecta, sino la manera en que decidimos verlo y reaccionar ante ello. Pero para cambiar esa respuesta, primero debemos entender qué la origina. Piensa en una emoción que has experimentado recientemente. Tal vez fue frustración, miedo o enojo. Ahora pregúntate, ¿de dónde vino? ¿Qué pensamiento la desencadenó? ¿Cuál fue tu reacción automática? Muchas veces estas respuestas están arraigadas en creencias inconscientes que arrastramos desde hace años, creencias que tal vez ni siquiera cuestionamos. Un ejercicio poderoso para descubrir estos patrones es el mapa de emociones y disparadores. Durante una semana, anota cada emoción intensa que experimentes, el contexto en el que apareció y cómo reaccionaste. Al finalizar, revisa tus anotaciones y busca patrones. ¿Qué situaciones se repiten? ¿Qué pensamientos aparecen con frecuencia? ¿Existen creencias que influyen en tu manera de actuar? El objetivo no es juzgarte, sino observar con curiosidad. El autoconocimiento no se trata de castigarte por lo que descubres, sino de entender que cada comportamiento tiene una razón de ser. Y si lo entiendes, puedes cambiarlo. Conocerse a uno mismo también implica identificar lo que realmente valoras. ¿Cuáles son los principios que guían tu vida? ¿Actúas de acuerdo con ellos o te dejas llevar por lo que otros esperan de ti? La coherencia entre lo que piensas, lo que sientes y lo que haces es la clave para una vida plena. Cuando tus acciones reflejan tus valores, la inseguridad desaparece, las dudas se reducen y cada decisión se toma con mayor confianza. Si nunca has reflexionado sobre esto, escribe una lista de tus valores esenciales. No lo que crees que deberían ser, sino lo que realmente importa para ti. Luego, analiza tu vida actual y pregúntate: ¿estoy viviendo en alineación con estos valores? Si la respuesta es no, entonces tienes una gran oportunidad de crecimiento. El autoconocimiento también te permite romper ciclos automáticos. Muchas veces repetimos los mismos errores sin darnos cuenta. Volvemos a caer en relaciones tóxicas, nos autosaboteamos antes de alcanzar el éxito, o postergamos lo que sabemos que nos haría bien. Pero cuando te detienes a analizar el patrón, puedes intervenir. Puedes preguntarte: ¿qué obtengo al repetir este comportamiento? ¿Qué miedo me impide cambiar? La transformación no sucede de la noche a la mañana. Es un proceso de exploración continua. La clave está en practicar la autoobservación sin miedo, sin excusas y sin autoengaños. Hoy te invito a hacerte una pregunta. ¿Qué creencias, hábitos o pensamientos están dirigiendo tu vida sin que te des cuenta? Si te tomas el tiempo de responder con honestidad, podrías encontrar la clave para dar el siguiente paso en tu evolución. Porque solo quien se conoce a sí mismo tiene el poder de transformarse. Número 11. El poder de la pausa y la reflexión. A veces, la mejor acción es no actuar de inmediato. En un mundo que nos empuja a responder sin pensar, detenerse se convierte en un acto de sabiduría. Cada día enfrentamos situaciones que demandan nuestra atención, conversaciones que nos provocan emociones intensas, decisiones que sentimos urgentes. Sin embargo, la prisa es enemiga de la claridad. La pausa es el espacio entre el estímulo y la respuesta. Es el instante que nos permite decidir con inteligencia en lugar de reaccionar por impulso. Los estoicos entendían esto muy bien. Marco Aurelio nos recuerda: el poder de controlar la mente y decidir qué pensamiento aceptar o rechazar está en nosotros. Pero para hacerlo necesitamos un momento de calma, una pausa que nos permita ver la situación con claridad. Cuando no tomamos un respiro antes de actuar, dejamos que nuestras emociones dominen el proceso.
Nos enojamos y respondemos con rabia. Nos sentimos heridos y reaccionamos con resentimiento. Nos desesperamos y tomamos decisiones que después lamentamos. Pero cuando introducimos una pausa, cambiamos la dinámica. Creamos un espacio para observar lo que sentimos, analizar lo que realmente está sucediendo y elegir la mejor respuesta posible. Este pequeño cambio tiene un impacto enorme. Imagina que estás en una discusión y alguien dice algo que te molesta. Tu primera reacción es responder con enojo, pero en lugar de eso tomas una pausa. Respiras, cuentas hasta 3 o simplemente esperas un momento antes de contestar. En ese breve instante algo cambia. Lo que ibas a decir ya no se siente tan urgente. Puedes reformular tu respuesta o incluso darte cuenta de que no vale la pena discutir. Este principio no solo aplica en conversaciones, sino en todas las áreas de la vida. Cuando enfrentas una decisión importante, hacer una pausa te permite evaluar opciones con mayor claridad. Cuando te sientes abrumado, un momento de calma te ayuda a priorizar. Cuando sientes que el estrés te consume, la pausa te da un respiro para recuperar el control. Una forma práctica de implementar esto es la técnica de las pausas conscientes. Cada vez que sientas una emoción intensa o una urgencia por actuar, haz lo siguiente: detente por 10 segundos, cierra los ojos si es posible, respira profundamente y pregúntate, ¿qué opción me acercará más a la persona que quiero ser? Esta simple práctica puede cambiar tu día y, con el tiempo, tu vida. La pausa también nos permite ver las cosas como realmente son. Muchas veces interpretamos los eventos desde nuestras emociones del momento. Si estamos ansiosos, todo parece más caótico. Si estamos enojados, todo parece injusto. Pero cuando pausamos, nos damos la oportunidad de ver la situación desde una perspectiva más neutral, más racional. Esto nos lleva a otro punto fundamental. La pausa no es solo un descanso, es una estrategia de vida. Es el espacio en el que podemos recalibrar, reflexionar y decidir con intención. No es perder tiempo, es invertirlo en lo que realmente importa. Los estoicos nos enseñan que la calma no es la ausencia de emociones, sino la capacidad de dirigirlas con sabiduría. La próxima vez que sientas la urgencia de responder, de decidir, de actuar sin pensar, recuerda esto: el poder está en la pausa. Es ahí donde se encuentra la verdadera claridad. Número 12. Resiliencia activa ante la adversidad. Cada persona enfrenta momentos de crisis. No importa cuán preparado estés, en algún punto de la vida el dolor, la incertidumbre o el fracaso llamarán a tu puerta. Y cuando eso ocurra, solo habrá dos caminos: dejarte consumir por el peso de la adversidad o utilizarla como una herramienta para fortalecerte. La resiliencia no es solo aguantar. No es simplemente soportar los golpes de la vida esperando que pasen. La resiliencia activa es transformar la presión en crecimiento, usar cada dificultad como un peldaño para elevarte. Significa ver la adversidad como un maestro y no como un enemigo. Los estoicos lo sabían bien. Epicteto nos recordaba que las circunstancias no hacen al hombre, solo lo revelan a sí mismo. En otras palabras, la adversidad no te define, sino que muestra quién eres realmente. Y si cada desafío te permite conocerte mejor, cada desafío es, en esencia, una oportunidad de crecimiento. Pero, ¿cómo se aplica esto en la vida real? Imagina que enfrentas un problema en el trabajo. Un proyecto fracasa, recibes críticas o incluso pierdes una oportunidad importante. La primera reacción puede ser hundirse en la frustración, sentir que todo está en tu contra. Pero si aplicas la resiliencia activa, te detienes y te preguntas: ¿qué puedo aprender de esto? ¿Qué me está enseñando esta situación? Cada error contiene una lección. Quizás aprendiste que necesitas mejorar tu planificación, que debes comunicarte mejor con tu equipo o que simplemente ese camino no era el adecuado para ti. Y en lugar de quedarte atrapado en la decepción, usas esa experiencia para hacer ajustes y evolucionar. Esta mentalidad no se limita al trabajo.
En lo personal, las relaciones también ponen a prueba nuestra capacidad de adaptación. Una pérdida, una traición o un rechazo pueden ser devastadores si los ves solo como fracasos. Pero si los observas como una fuente de aprendizaje, descubres aspectos de ti mismo que antes no conocías. La resiliencia activa implica tomar el control. No significa negar las emociones negativas, sino procesarlas con inteligencia. Cuando la vida te golpee, permite sentir el dolor, pero no dejes que te paralice. Tómalo como un indicador, como una señal de que hay algo en lo que puedes crecer. Un método práctico para fortalecer esta habilidad es llevar un registro de tus desafíos. Cada vez que enfrentes una dificultad, escribe qué pasó, cómo reaccionaste y qué aprendiste. Con el tiempo, empezarás a notar patrones. Verás cómo las crisis del pasado te enseñaron lecciones valiosas y cómo, con cada obstáculo superado, te hiciste más fuerte. En el estoicismo, la adversidad es vista como el terreno donde se forja el carácter. Marco Aurelio decía que lo que obstaculiza el camino se convierte en el camino. Si un problema surge, es porque hay algo que aún puedes aprender, algo que aún puedes mejorar. Piensa en los momentos más difíciles que has enfrentado en tu vida. ¿Cómo te han cambiado? ¿Cómo te han moldeado? Probablemente, aunque en su momento parecieron insuperables, con el tiempo te diste cuenta de que te hicieron más fuerte, más sabio, más resiliente. No podemos evitar el dolor, pero sí podemos decidir qué hacemos con él. La resiliencia activa es la decisión de no quedarnos en el sufrimiento, sino de usarlo como una herramienta para crecer. Cuando la adversidad llegue, recuerda, no es el final, es solo el comienzo de tu transformación. Número 13. La responsabilidad de elegir reacciones. Cada día, en cada situación que enfrentamos, tenemos la oportunidad de elegir cómo responder. No importa qué tan complicado sea el momento, siempre hay un margen de control. La cuestión es si actuamos de manera consciente o si simplemente reaccionamos por impulso, dejando que nuestras emociones decidan por nosotros. Los estoicos entendían esta diferencia con claridad. Epicteto decía, no son las cosas en sí mismas las que nos perturban, sino nuestra interpretación de ellas. En otras palabras, no es lo que sucede lo que nos afecta, sino cómo elegimos responder a ello. Y ahí está la clave, en la elección. Es fácil dejarse llevar por la ira cuando alguien nos ofende, por la frustración cuando las cosas no salen como esperamos, o por el miedo cuando enfrentamos incertidumbre. Pero, ¿qué pasaría si en lugar de reaccionar automáticamente, tomáramos un momento para respirar y decidir cuál es la mejor respuesta? Ese simple acto, la pausa antes de responder, es lo que diferencia a alguien dominado por sus emociones de alguien que tiene control sobre sí mismo. Imagina que estás en una discusión acalorada. Alguien te dice algo que te molesta profundamente y sientes la necesidad inmediata de responder con la misma intensidad. Pero aquí hay una alternativa. En lugar de reaccionar impulsivamente, te das 3 segundos para preguntarte, ¿esto que voy a decir contribuye a solucionar el problema o solo alimenta el conflicto? Si la respuesta no aporta nada positivo, entonces no vale la pena decirlo. Esa pequeña pausa es donde reside el poder. Es en ese instante donde puedes elegir una respuesta alineada con tus valores y con lo que realmente quieres lograr. No significa que nunca debas expresar enojo o desacuerdo, sino que aprendes a hacerlo de manera controlada y efectiva, sin dejar que la emoción tome las riendas. La libertad real no está en hacer lo que quieras en el momento, sino en actuar con conciencia. Porque cada vez que eliges tu reacción, reafirmas tu autodominio. Cada vez que decides no dejarte arrastrar por el impulso, te fortaleces internamente. El entrenamiento para esto es simple, pero poderoso. Cada vez que sientas una emoción intensa, detente por unos segundos y respira. Pregúntate, ¿cuál es la mejor versión de mí mismo en esta situación?
Puede parecer un detalle insignificante, pero con la práctica, este hábito transforma por completo la manera en que enfrentas los desafíos. Marco Aurelio lo expresó de forma magistral. Tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza. No siempre podrás controlar lo que sucede a tu alrededor, pero sí puedes controlar cómo lo enfrentas. Piensa en todas las veces en que una reacción impulsiva te llevó a arrepentirte después. Un comentario dicho en el calor del momento, una decisión tomada por frustración, una oportunidad perdida por no haber reflexionado antes de actuar. Ahora imagina cómo habría sido el resultado si hubieras tomado un instante para pensar antes de responder. Ser responsable de tus reacciones no significa reprimir lo que sientes, significa reconocer la emoción, entenderla y decidir conscientemente qué hacer con ella. La diferencia entre alguien impulsivo y alguien sabio es que este último no actúa desde la emoción cruda, sino desde la reflexión. El poder de elección es el verdadero dominio sobre uno mismo. No necesitas reaccionar a todo lo que ocurre a tu alrededor. No necesitas dar una respuesta inmediata ante cada provocación. La pausa es tu aliada. La consciencia es tu herramienta. Así que la próxima vez que la vida te ponga en una situación difícil, recuerda, siempre tienes una elección. Puedes reaccionar de inmediato y ser esclavo del momento, o puedes tomar control de ti mismo y decidir la mejor respuesta. En esa elección se encuentra la verdadera fortaleza. Número 14. La conexión entre mente fuerte y vida plena. Cada acción que tomas, cada meta que persigues, cada desafío que enfrentas, depende de una sola cosa, la fortaleza de tu mente. No importa cuántos recursos tengas, cuántas oportunidades aparezcan en tu camino, ni qué tan favorables sean las circunstancias externas. Si tu mente no es firme, si no tienes claridad en tus pensamientos y control sobre tus emociones, cualquier adversidad será suficiente para hacerte dudar, para paralizarte, para alejarte de lo que realmente deseas. Los estoicos sabían que el poder de la mente es la base de una vida plena. Marco Aurelio lo resumió en una frase simple pero profunda. Tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza. Esto significa que no siempre puedes controlar lo que sucede a tu alrededor, pero sí puedes controlar cómo lo interpretas, cómo reaccionas y qué decisiones tomas a partir de ello. Si entrenas tu mente para ser fuerte, desarrollas una capacidad inquebrantable de enfrentar cualquier situación. No significa que nunca sentirás miedo, frustración o tristeza. Significa que esos estados no te dominarán, que en lugar de dejarte arrastrar por ellos, sabrás utilizarlos como herramientas para crecer, para aprender y para seguir avanzando. Imagina dos personas enfrentando el mismo obstáculo. Una pierde el control, se deja llevar por la desesperación y se rinde. La otra respira, analiza la situación con calma y encuentra una solución. ¿Cuál es la diferencia? No es la situación en sí misma. Es la fortaleza de la mente que decide cómo responder. El autocontrol es la base de la estabilidad emocional, y la estabilidad emocional es la clave para tomar mejores decisiones en la vida. Cuando entrenas tu mente para no reaccionar impulsivamente, te das la oportunidad de actuar con claridad. Un error común es pensar que el autocontrol significa reprimir lo que sientes. No se trata de eso. Se trata de reconocer lo que sientes, entenderlo y luego decidir cómo actuar en consecuencia, en lugar de dejar que la emoción tome las riendas. La vida está llena de momentos difíciles. Nadie puede evitar los obstáculos, pero lo que sí puedes evitar es convertirte en una víctima de las circunstancias. Si construyes una mente fuerte, la adversidad se transforma en una oportunidad. Cada desafío se convierte en una prueba para mejorar. Cada fracaso se vuelve un maestro. La constancia es lo que fortalece tu carácter.
No se trata de hacer grandes cambios en un solo día, sino de comprometerte, día tras día, a desarrollar hábitos que refuercen tu disciplina mental. La meditación, la reflexión diaria, la autodisciplina en las pequeñas cosas, todo contribuye a entrenar tu mente para responder mejor ante la vida. Piensa en alguien que admiras, alguien que ha logrado grandes cosas. No llegó ahí por suerte, no fue por talento natural. Fue por la manera en que manejó su mente en cada paso del camino. La diferencia entre alguien que alcanza sus objetivos y alguien que se queda en la intención no está en la inteligencia, en la suerte o en los recursos, sino en la forma en que entrenó su mente para persistir. Si quieres mejorar tu vida, empieza fortaleciendo tu mente. Pregúntate, ¿cómo reacciono ante los problemas? ¿Dejo que las emociones me controlen o las utilizo a mi favor? ¿Estoy tomando decisiones alineadas con mis valores o simplemente reacciono ante lo que me sucede? Tu mente es la base de todo. Cuando la fortaleces, todo lo demás mejora. Tus relaciones, tu trabajo, tu bienestar, tu capacidad para disfrutar de la vida. Porque una mente fuerte no solo resiste las tormentas, sino que aprende a navegar en ellas con maestría. Y cuando tienes control sobre tu mente, tienes control sobre tu vida. Número 15. El viaje hacia la autoliberación y transformación. Cada uno de nosotros es un ser en constante cambio, en un proceso ininterrumpido de transformación. Sin embargo, muchas veces nos encontramos atrapados en patrones repetitivos, en respuestas automáticas, en creencias que hemos aceptado sin cuestionar. Nos aferramos a una versión de nosotros mismos que quizás ya no nos representa. Pero, ¿qué pasaría si te dieras permiso de soltar? Dejar atrás lo que ya no te sirve y reconstruirte desde adentro, con conciencia, con intención, con propósito. Los estoicos nos recuerdan que el cambio más poderoso no es aquel que ocurre en el exterior, sino dentro de nosotros. Epicteto decía, nadie es libre si no es dueño de sí mismo, y esa es la clave de la autoliberación. No se trata de escapar de los problemas, ni de buscar una vida sin dificultades. Se trata de dominarte a ti mismo para que ninguna circunstancia externa tenga el poder de definirte. La verdadera transformación comienza cuando dejas de esperar que las condiciones sean ideales para cambiar. Cuando comprendes que la libertad no es una meta lejana, sino una decisión que tomas a diario. No eres esclavo de tu pasado, ni de tus emociones, ni de las expectativas de los demás. Tienes el poder de elegir cómo vivir cada día, cómo responder ante los desafíos y cómo escribir tu propia historia. Este viaje de autoconocimiento es un proceso continuo. No hay un destino final, no hay un punto donde digas, ya he cambiado completamente. Es un camino que requiere paciencia, disciplina y sobre todo, compromiso. Cada día es una oportunidad para crecer, para aprender de los errores, para ajustar el rumbo. No importa cuántas veces tropieces, lo que realmente importa es la voluntad de levantarte y seguir adelante. La transformación personal no es algo que simplemente ocurre con el tiempo. Es algo que construyes con cada elección que haces, con la forma en que gestionas tus emociones, con la manera en que decides enfrentar la adversidad. No es un evento instantáneo, es una serie de pequeñas decisiones diarias que con el tiempo te convierten en una versión más fuerte, más consciente y más auténtica de ti mismo. No podemos hablar de autoliberación sin hablar de responsabilidad, porque ser libre no significa hacer lo que quieras sin consecuencias, significa asumir el control de tu vida, tomar las riendas y aceptar que tú eres el único responsable de tu evolución. Dejar de culpar a los demás, dejar de poner excusas y enfrentarte con honestidad a tus propias limitaciones. Pero este proceso no se trata de ser implacable contigo mismo. La autoliberación no es solo disciplina y esfuerzo. También requiere compasión. Compasión para aceptar que habrá días difíciles, que cometerás errores, que dudarás de ti mismo, y está bien.
porque la clave no es la perfección, sino la constancia. Cada experiencia que vives, cada reto que enfrentas, es una oportunidad para renacer. No importa qué tan difícil haya sido tu pasado, siempre tienes la opción de escribir un nuevo capítulo. No eres la misma persona que eras hace un año, hace un mes, ni siquiera hace un día. Estás en constante evolución. Entonces, la pregunta no es si puedes cambiar. La verdadera pregunta es, ¿estás dispuesto a comprometerte con tu transformación? ¿Estás listo para asumir la responsabilidad de tu libertad? Porque el verdadero viaje, el más importante de todos, es el que haces dentro de ti mismo. Y cuando decides recorrerlo con valentía, con disciplina y con propósito, descubres que la autoliberación no es un destino, sino la forma más auténtica de vivir. Número 16. El control y sabiduría de Marco Aurelio. La grandeza de Marco Aurelio no residía en su título de emperador, sino en su capacidad para mantener el control sobre su mente en medio del caos. No fue un superhombre, ni alguien con privilegios emocionales que lo hicieran inmune al sufrimiento. Fue una persona real, como tú y como yo, enfrentando desafíos monumentales mientras cargaba la responsabilidad de un imperio entero. Guerras, pestes, traiciones y la pérdida de sus seres queridos fueron su día a día. Sin embargo, nunca permitió que esas circunstancias externas determinaran su estado interior. Piensa en esto. ¿Cuántas veces en tu vida te has sentido al borde del abismo, como si las circunstancias fueran demasiado grandes para enfrentarlas? Marco nos enseña que incluso en esos momentos seguimos teniendo el poder de decidir nuestra respuesta. Podía haber caído en la desesperación, la ira o la frustración, pero en su lugar eligió la serenidad, eligió la reflexión, eligió el autocontrol. Sus meditaciones no fueron escritas para ser publicadas ni para ser admiradas por generaciones futuras. Fueron un ejercicio personal de introspección, un recordatorio diario de cómo debía comportarse, incluso cuando todo a su alrededor parecía derrumbarse. Esto nos da una lección clave. Si el hombre más poderoso de su tiempo sentía la necesidad de detenerse y reflexionar, ¿por qué nosotros no haríamos lo mismo? ¿Cuándo fue la última vez que te detuviste a evaluar cómo estás manejando tus desafíos? No hablo de quejarse ni de revivir los problemas, sino de observar con honestidad tu forma de reaccionar. Porque aquí está la verdad. No podemos controlar lo que sucede fuera de nosotros, pero siempre podemos controlar nuestra respuesta. Marco Aurelio no era inmune al dolor ni a la duda. Tenía días malos, temores, momentos de debilidad, pero lo que lo hacía diferente era su capacidad para no permitir que esas emociones lo definieran. No las negaba, no las reprimía, pero tampoco se quedaba atrapado en ellas. Las observaba, las comprendía y las dejaba ir. Esto es profundamente humano. Nos recuerda que la perfección no es el objetivo es el progreso. Es el compromiso de ser cada día un poco más fuerte, un poco más sabio, un poco más dueño de ti mismo. Mira su vida. Perdió a muchos de sus hijos, fue traicionado, lideró un imperio en crisis y, sin embargo, cuando leemos sus palabras no encontramos rencor ni desesperanza. Encontramos aceptación, encontramos fortaleza. Como si cada adversidad lo hubiera esculpido, convirtiéndolo en una roca firme en medio de la tormenta. Eso es el estoicismo en acción. No se trata de ignorar el dolor, sino de transformarlo en algo que nos haga crecer, de entender que no podemos evitar que el mundo nos ponga obstáculos, pero sí podemos decidir qué hacemos con ellos. Entonces, ¿qué podemos aprender de él? Primero, que el poder de nuestra respuesta es absoluto. Si Marco Aurelio, en medio de guerras y tragedias, pudo encontrar serenidad, tú también puedes. No importa lo que enfrentes, lo que importa es cómo eliges enfrentarlo. La segunda lección es más práctica. Encuentra tu propio método de introspección. Puede ser escribir en un diario, meditar, reflexionar en silencio o simplemente tomarte un momento al final del día para evaluar cómo manejaste tus emociones. No para castigarte, sino para aprender, para mejorar. Y la tercera, quizás la más importante,
No necesitas ser un emperador para vivir con sabiduría. No necesitas poder ni riquezas para practicar el estoicismo. Lo único que realmente necesitas es la voluntad de controlar tu mente en lugar de dejar que el mundo lo haga por ti. La próxima vez que la vida te golpee con un desafío, recuerda esto. La verdadera fuerza no está en cambiar el mundo exterior, sino en dominar tu mundo interior. Porque es ahí, y solo ahí, donde reside tu verdadera libertad. A lo largo de este recorrido, has aprendido que dominar tus emociones y fortalecer tu mente no es un destino, sino un camino que se construye día a día con disciplina, autoconocimiento y elecciones conscientes. Has descubierto que, al tomar el control de tus reacciones, no solo mejoras tu bienestar emocional, sino que te abres a una vida plena y auténtica, guiada por tus propios valores y propósito. Recuerda, cada desafío es una oportunidad para crecer. Cada pausa es un momento para reflexionar y cada elección consciente te acerca más a la libertad interior que siempre has deseado. Ahora es el momento de aplicar todo lo aprendido, de convertirte en el arquitecto de tu destino y de vivir con la certeza de que, cuando dominas tu mente, dominas tu vida. Toma lo que has aprendido aquí y compártelo. Haz que tu transformación sea contagiosa y sigue avanzando con la convicción de que tú eres la versión más fuerte de ti mismo. El viaje hacia la autoliberación apenas comienza. Si has llegado hasta el final de este video, eres una persona dedicada, comprometida con el aprendizaje y el crecimiento personal. El hecho de que hayas llegado hasta el final demuestra tu determinación para absorber conocimiento y aplicarlo en tu vida. Sigue buscando conocimiento y trabajando para convertirte en la mejor versión de ti mismo. Recuerda que el aprendizaje es un viaje continuo y gratificante. Comenta "Soy una nueva versión" para saber que llegaste hasta aquí.